revelado. El increíble secreto que la hija del millonario descubrió sobre su abuela fallecida. En la opulenta mansión a las afueras de Sevilla, Valentina se sentía como una intrusa en su propia vida. Con cada paso que daba por los pasillos adornados con obras de arte, una sensación de vacío la envolvía, como si el eco de sus propias expectativas resonara con tristeza. Hija del poderoso empresario Carlos de la Vega, nada en su existencia se asemejaba a lo que realmente deseaba. Atrapada en el brillo superficial de su riqueza, su corazón anhelaba una conexión genuina con su familia, especialmente desde la muerte de su querida abuela, su única confidente y guía. Ese día, mientras reorganizaba la biblioteca familiar, sus manos tropezaron con un viejo diario cubierto de polvo. Al abrirlo, un torbellino de emociones la invadió. Las páginas llenas de la caligrafía de su abuela revelaban historias de luchas y sacrificios, un mundo que contrastaba ferozmente con la vida privilegiada que había conocido. Valentina se sintió como una sombra, cada frase un recordatorio de su propia impotencia. El diario hablaba del pequeño negocio que su abuela levantó con esfuerzo, una tienda de barrio vendida en secreto por su padre, bajo presión, y esa revelación rasgó su ser. Pero la verdadera crisis surgió cuando decidió investigar la historia detrás de la venta. Al compartir su descubrimiento con su madre, la atmósfera se tornó tensa y pesada. La negativa de su madre la golpeó con fuerza. Déjalo pasar, Valentina. Es un pasado que duele y no merece abrir viejas heridas, advirtió, mientras lágrimas ocultas brillaban en sus ojos. Valentina sintió un nudo en el estómago. La oposición familiar pesaba en su corazón como un yugo. En la penumbra de su hogar, sus deseos de honrar el legado de su abuela se enfrentaban a sus responsabilidades familiares. Esa lucha interna comenzó a consumirla. A medida que el conflicto se intensificaba, Valentina se dio cuenta de que sus ideales estaban en directa oposición a las expectativas de su familia. Su padre, dueño de un imperio, insistía en que ignorara el pasado para seguir la trayectoria segura y lucrativa que había trazado para ella. La presión de satisfacer las expectativas se mezclaba con el deseo de descubrir la verdad, mientras su mente se aceleraba en un mar de emociones contradictorias. Dudas y miedos se entrelazaban, formando un quiebre emocional en su ser. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El diario, mientras leía, se convertía en su refugio y tormento a la vez. Una frase resonaba en su mente: el verdadero éxito se mide no en riquezas, sino en el coraje de enfrentar la verdad. En ese instante, Valentina se dio cuenta de que estaba siendo empujada hacia una elección crucial: arriesgar todo por el legado de su abuela o refugiarse en el miedo a la desaprobación familiar. La angustia crecía con cada página descubierta, cada secreto revelado tensaba la vida familiar más que un hilo frágil. En su corazón, un conflicto latía. ¿Acaso el deseo de honorar su pasado era suficiente para desafiar el futuro que su familia había construido? Mientras se preparaba para enfrentar la verdad que podría cambiarlo todo, un nuevo dilema la aguardaba: la vida que conocía colisionaría con la vida que siempre había querido. Con cada página que pasaba del diario, Valentina se encontraba sumergida en un mundo que no sabía que existía. Historias de sacrificio y valentía emergían de las palabras de su abuela, y con cada relato sentía que una chispa de determinación comenzaba a asomar en su interior. No solo estaba leyendo sobre el pasado, estaba descubriendo las bases de su propia identidad.
El nudo en su estómago empezaba a transformarse en una creciente necesidad de actuar, de hacer algo significativo en honor a aquella mujer que había tejido su propia vida a pesar de las adversidades. A la mañana siguiente, se sentó frente a su escritorio, el viejo diario frente a ella, y comenzó a anotar ideas. ¿Cómo podría resucitar el legado de su abuela? ¿Acaso debería recuperar la tienda que había sido vendida o, mejor aún, abrir un nuevo negocio que reflejara sus valores? En su mente, las posibilidades se entrelazaban. No quería simplemente reafirmar su posición como la heredera de un imperio, anhelaba crear algo auténtico, algo que conectara a las personas, tal y como su abuela había hecho. Valentina se adentró en una investigación más profunda. Comenzó a buscar información sobre la tienda que había sido vendida y se dio cuenta de que no solo se trataba de un negocio, sino de un espacio donde las historias se entrelazaban. Había clientes que recordaban a su abuela y la relación especial que formó con ellos. Cada testimonio que escuchaba la llenaba de energía y esperanza. Sin embargo, el silencio de su madre la perseguía. Esa advertencia antigua, que mantenía a Valentina lejos del doloroso pasado familiar, resonaba en su mente. Cuanto más se adentraba en su búsqueda, más intensamente sentía la presión de su familia. Pero algo había cambiado dentro de ella, una idea incipiente que le decía que esta conexión con su abuela era más importante que cualquier expectativa que pudiera tener su familia, su padre, quien siempre había velado por su futuro helado de lujos y oportunidades, comenzó a notar su transformación. Una mañana, al cruzarse con ella en el pasillo, apenas pudo evitar su mirada. Valentina, he estado pensando en tu futuro. No puedes desperdiciarlo persiguiendo fantasmas, dijo, soltando esas palabras con una autoridad inquebrantable. Ella sintió que las palabras eran clavos que buscaban encadenarla a un camino del que ya empezaba a cuestionar su validez. El contraste entre su padre y ella se volvía cada vez más palpable. Mientras él soñaba en términos de riqueza y estatus, ella buscaba un propósito más allá de lo material. Pero la realidad de la oposición familiar empezó a convertirse en un peso abrumador. ¿Valdría la pena arriesgar todo por un camino incierto? Valentina tomó una decisión audaz, hablaría con su madre y su padre sobre lo que había descubierto. El encuentro no fue fácil. Con la voz temblorosa, expuso sus deseos y necesidades. La reacción de su madre fue instantánea. No entiendes, Valentina, no puedes hacerlo. En el rostro de su madre había temor, un miedo que Valentina leyó como la expresividad de una decisión ya tomada. Pero la chispa que había avanzado en su interior era evidente, su corazón ardía por avanzar, por no dejar que el legado de su abuela se extinguiera. Mientras la discusión resaltaba las diferencias, una revelación la golpeó. No solo se trataba de su deseo de honrar a su abuela, sino de su propio derecho a definir su vida en sus propias condiciones. La resistencia de su familia solo alimentaba su determinación. En ese momento de intenso conflicto interno, Valentina comprendió que estaba a punto de cruzar una línea inquebrantable. Se permitiría tomar las riendas de su historia, pero a un precio. Estaría dispuesta a romper la relación familiar por un camino de autodescubrimiento, una búsqueda que podría sacudir los cimientos mismos de su vida familiar. Con el corazón palpitante, supo que había llegado el momento de realmente enfrentarse a lo que su madre y padre representaban, así como a sus propios miedos personales. La próxima decisión que tomaría la llevaría a confrontar no solo aquellos secretos, sino a sí misma. ¿Tendría el valor de desafiar las expectativas del legado familiar y, con ello, forjar su propio destino? El eco de esa pregunta resonaría en su mente mientras avanzaba hacia lo desconocido. Sin duda, el viaje apenas comenzaba. El sol brillaba intensamente, filtrándose a través de la ventana del estudio de Valentina, creando un contraste entre la calidez exterior y el frío tumulto que sentía en su interior. A medida que contemplaba su situación, un torrente de pensamientos la envolvía. Había descubierto tanto sobre su abuela, y ahora se encontraba en la encrucijada de su propia vida, lista para hacer algo con ese legado,
pero aterrorizada por las repercusiones personales, aquel día, decidió que era hora de dar un paso más allá de la investigación. Con el diario de su abuela siempre al alcance, comenzó a tejer un plan que resumiera todo lo que había aprendido y sus propias aspiraciones. Valentina se sentó con una hoja en blanco, escribiendo cada idea que salía desde su corazón, cada anhelo que había crecido en ella desde que había comenzado a explorar su historia familiar. El deseo de abrir algo que verdaderamente resonara con su esencia era casi palpante, pero el miedo seguía siendo su compañero constante. Aprovechando la información recopilada, comenzó a trazar lecciones de vida incluso en sus fracasos. Con cada anécdota del diario, absorbió la importancia de la resiliencia, del compromiso y del amor hacia la comunidad. Se preguntaba, ¿podría ella también forjar un camino similar, pero adaptado a sus tiempos y necesidades? La posibilidad de crear un espacio que no solo vendiera productos, sino que ofreciera experiencias, comenzó a tomar forma en su mente. Sin embargo, el diálogo interno sobre lo que esto significaría realmente fue difícil. Valentina pensó en su madre, en los miedos que la habían mantenido anclada a una vida de conformidad. A medida que se sumergía en esta idea, comenzó a ver la ferocidad con la que su madre había protegido a su familia de lo que consideraba un legado problemático. Decidió que no podía ser víctima de los fantasmas del pasado. Era momento de reescribir la narrativa familiar, pero eso significaría observar de frente la resistencia de sus padres. Finalmente, con el tiempo corriendo en su contra y una mezcla de nerviosismo y emoción surgiendo en su pecho, Valentina se presentó ante su computadora. La luz parpadeante del cursor parecía desafiarla a comenzar. Comenzó a escribir una carta que enviaría a todos aquellos que había identificado como posibles aliados en su emprendimiento, amigos de su abuela, antiguos clientes de la tienda y comunitarios que aún valoraban ese espacio. Quería reunir un apoyo emocional antes de hacer su movimiento. La escritura fluyó con una claridad inesperada, su historia, los valores heredados, el deseo de reconstruir ese espacio lleno de vida. Se dio cuenta de que ya no solo estaba escribiendo sobre su abuela, estaba escribiendo sobre ella misma y lo que deseaba alcanzar. El acto de poner sus pensamientos en papel era liberador y, a su vez, le otorgaba un sentido de dirección. Sin embargo, este acto también la llevó al umbral de una nueva intersección entre el pasado y el futuro. Con cada palabra, Valentina sentía que se liberaba de las cadenas familiares que habían limitado a su madre. Mirando por la ventana, imaginó a su abuela a su lado, sonriendo con aprobación. Pero por otro lado, las dudas asaltaban su mente. ¿Podría realmente lograrlo? Estaba lista para afrontar una multiplicidad de reacciones de su círculo íntimo. La decisión de dar ese primer paso se convertiría en el escudo contra la resistencia de su familia, pero también podría arrastrarla hacia el abismo de la soledad. La opción de ser fiel a su deseo personal versus el anhelo de la aceptación familiar se convirtió en el epicentro de su batalla interna. El día llegó cuando envió la carta, un acto casi ceremonial que había estado esperando. Tenía miedo, pero también una chispa de excitación. Sabía que había marcado un punto sin retorno en su vida, uno que, sin lugar a dudas, cambiaría todo. Al caer la tarde, una notificación apareció en su teléfono. Un mensaje de una querida amiga de su abuela había sido recibido. Su corazón dio un salto. En sus manos descansaba la respuesta que podría definir no solo un nuevo comienzo, sino el potencial de enfrentar la resistencia familiar de una vez por todas. Mientras alternaba entre la ansiedad y la esperanza, una única pregunta se posó en su mente: ¿qué nuevos secretos y revelaciones podría desvelar en este viaje al que se adentraba, y cómo impactarían su vida y relaciones en adelante? La historia apenas comenzaba. La luz de la tarde se filtraba a través de las ramas de los árboles, proyectando sombras danzantes en el suelo mientras Valentina abrió el mensaje de su amiga. Sus manos temblaban levemente. Podía sentir el peso de la incertidumbre en su pecho, como si cada palabra escrita la desnudara de su coraza emocional.
La voz familiar de su abuela resonaba en su mente, instándole a avanzar con valentía. La respuesta de su amiga era el primer hilo de conexión con su abuela, un vestigio de un tiempo que ansiaba conocer. Leyó las palabras con detenimiento. La amiga compartía anécdotas sobre su abuela, pero había algo más. Se mencionaba un antiguo archivo de documentos que contenía testimonios de clientes y amigos que habían vivido momentos significativos en la tienda. Valentina sintió una chispa de curiosidad encenderse en su interior. Esos documentos podían ser la clave para entender no solo el espíritu del negocio, sino también la capacidad de su abuela para crear una comunidad en torno a su visión. Decidida a no dejar pasar esta oportunidad, planificó su visita a la biblioteca local, un lugar donde su abuela había pasado horas archivando cada recuerdo, cada historia. En el trayecto, Valentina apenas podía concentrarse en el tráfico. Su mente giraba en funciones paralelas, cuestionándose si estaría a la altura de tal legado. ¿Sería capaz de llevar la antorcha de su abuela y reimaginarla en su propia luz? Al llegar, se dirigió al rincón donde sabía que encontraría a don Ramón, el bibliotecario, un hombre de grandes conocimientos sobre la historia local y una gran admiración por su abuela. Con voz firme, le explicó lo que estaba buscando. Don Ramón sonrió comprensivamente y le condujo a una sala menos conocida, repleta de documentos antiguos, fotografías y cartas que hablaban del ayer. Allí, rodeada de memoria y tiempo, Valentina sintió la energía de su abuela vibrar a su alrededor, comenzó a explorar los archivos. Con cada documento que leía, descubría la pasión y el esfuerzo de su abuela por construir algo significativo, pero también emergieron detalles inesperados sobre las dificultades que enfrentó, las traiciones y los sacrificios que nunca habían sido parte de la narrativa familiar que su madre había compartido. Cada revelación era como un rasguño en el lienzo de su vida, una oportunidad para entender lo que significaba realmente la lucha. Esa noche, Valentina volvió a casa sintiéndose diferente, más fuerte. Había descubierto un talento oculto en sí misma, el arte de contar historias. Al revisar una fotografía que mostraba a su abuela rodeada de clientes sonrientes, se le ocurrió una idea. No solo reabriría la tienda, sino que la convertiría en un espacio que no solo vendía, sino que también narraba, un lugar donde las historias de su abuela se entrelazaran con las de los demás. Sin embargo, cada nuevo paso significaba enfrentar las dudas de su madre, las sombras del pasado que aún influenciaban su presente. Valentina se cuestionaba constantemente si su mamá aceptaría la transformación que estaba por acontecer. No podía ignorar la posibilidad de convertirse en la fuente de tensión familiar, y ese dilema la intrigaba y aterrorizaba al mismo tiempo. A medida que tejía su estrategia, se veía obligada a confrontar no solo el legado familiar, sino su propia percepción de lo que significaba ser una mujer emprendedora en su entorno. La idea de compartir sus descubrimientos en una reunión familiar, una especie de revelación, comenzaba a tomar forma. Empezaba a entender que este proceso no solo se trataba de abrir una tienda, sino de presentar una nueva versión de su legado, un relato que buscaba reconciliarse con las sombras. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se sentó ante su computadora una vez más. Sabía que cada palabra contaba y cada decisión impactaba no solo en su futuro, sino también en la historia de su familia. Mientras escribía un borrador de lo que planeaba compartir, la presión de lo inevitable se apoderó de ella. Podía sentir el eco de las decisiones pasadas resonando en su mente. Los recuerdos de su abuela estaban ahí, pero también lo estaba el temor a despojar a su madre de la vida que había elegido. ¿Era realmente el momento de presentar su visión a todos, o se estaba precipitando hacia una tormenta emocional? Las horas se disipaban, y Valentina sabía que se tenía que preparar para la reunión. La lucha interna entre el deseo de un nuevo comienzo y la resistencia de su madre se intensificaba, y la expectativa de ese encuentro se transformaba en un desafío monumental. Pronto enfrentaría la verdad. ¿Qué pasaría si el legado familiar que tanto deseaba restaurar no era más que el inicio de una guerra generacional? La tensión acumulada crecía en cada respiración, y la respuesta a su dilema se hallaba más cerca de lo que imaginaba.
Lo que había comenzado como un viaje de descubrimiento personal estaba a punto de convertirse en una confrontación que marcaría su vida para siempre. Valentina despertó con la mente revuelta, los ecos de la noche anterior resonando en su interior. Las imágenes de todos esos documentos, las historias de su abuela plagadas de lucha y faínel y un sueño compartido, la seguían como sombras persistentes. Decidida a despejar la confusión, se sentó en la mesa del comedor con una taza de café humeante que apenas notó. Su mirada se fijó en el papel en blanco frente a ella, un lienzo en el que debía volcar toda su incertidumbre y desesperación, pero también su esperanza. La reunión familiar se acercaba rápidamente. Cuanto más lo pensaba, más comprendía lo central que sería ese momento para su futuro. Valentina anhelaba liberar el peso que había llevado en sus hombros, manifestar su deseo de revivir esa conexión con su abuela, pero cada vez que intentaba delinear sus ideas, una oleada de duda la abrumaba. ¿Cómo podría mostrar a su madre que su visión no era simplemente una rebelión contra el pasado, sino una comprensión renovada de su legado? Después de unos minutos de contemplación, su celular vibró. Era un recordatorio de la cita con don Ramón para ir a la biblioteca de nuevo. La idea de contar con su apoyo, con su conocimiento, resonó en su mente como un faro en la niebla. Quizás la clave estaba allí, en compartir esos hallazgos para enriquecer su narrativa. Era un paso audaz, pero ya no podía retroceder en su búsqueda. En la biblioteca, el aire fresco y un tanto frío contrastaba con el calor que sentía dentro de ella. Don Ramón la recibió con una sonrisa, dispuesto a guiarla nuevamente entre los recuerdos de su abuela. La sala, que una vez le había parecido desbordante de antiguos secretos, ahora se sentía como un hogar. Comenzaron por revisar testimonios que Valentina aún no había examinado, cartas que sus clientes habían escrito, relatos sobre la confianza que habían depositado en su abuela. Cada historia que desenterraban era un trozo más del rompecabezas que definía su familia. Allí estaba su abuela, no solo como empresaria, sino como mujer que había inspirado, apoyado y mantenido unidas a tantas personas. Valentina no podía evitar sentir una profunda emoción y a la vez un aprecio por esas fuerzas que la habían construido. Pero en cada carta, también había sombras, menciones de traiciones, de competidores que habían intentado sabotear el progreso de la tienda. La ambición detrás del amor significaba sacrificios, y aquella línea entre la lucha y la devoción se tornaba más delgada a cada instante. Mientras hablaban sobre los documentos, una revelación la golpeó. No solo quería abrir un negocio, sino contar la historia de esas mujeres que habían enfrentado adversidades. Había un poder en la narración que podría ofrecerle a su madre una nueva perspectiva, una oportunidad de reconciliación. Las historias de su abuela no eran solo suyas, eran una herencia que pertenecía a todas. Así, un nuevo plan comenzó a gestarse en su mente. Lograría no solo revivir el negocio, sino también crear un espacio donde las historias florecieran y se sintieran vivas para todos. La idea de convertir la tienda en un pequeño centro de relatos y encuentros parecía más que meramente un deseo, sería un medio para enlazar generaciones y modos de vida. Cuando llegó a casa, su determinación había crecido. Una conversación con su madre no solo era inevitable, sino necesaria. La idea de un espacio narrativo comenzaba a sonar como una solución mágica y transformadora, capaz de convertir la disensión en colaboración. Debía ser honesta acerca de sus descubrimientos y su visión, aun cuando sentía un nudo en el estómago al imaginar la reacción de su madre. Con ese propósito en mente, se sentó ante su computadora una vez más, su corazón bramando de anticipación y ansiedad. La historia de su abuela podía ser el puente que necesitaban para superar el abismo entre ellas. Mientras pulsaba las teclas, una determinación despierta en su interior. Pero entonces, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿estaría su madre dispuesta a escuchar? La cuestión se posaba sobre ella como una sombra, añadiendo peso a su desafío, y Valentina debía encontrar la manera de enfrentar la incógnita que se acercaba inexorablemente.
La revelación estaba al horizonte, y el momento de la verdad se avecinaba. ¿Sería capaz de transformar su legado en una historia que uniera a su familia, o sería, en cambio, solo un eco de distancia entre ellas? La incertidumbre la impulsaba, pero también era una oportunidad para la conexión. Valentina respiró hondo, sintiéndose abrumada por una mezcla de miedo y emoción. La idea de abrirse a su madre la llenaba de nervios. ¿Cómo podría transformar su visión en palabras que cruzaran la barrera que se había establecido entre ellas? Su espalda se mantuvo erguida mientras escribía, cada palabra un intento de articular sus propios sentimientos y descubrimientos en torno al legado de su abuela. La tarde avanzaba y el sonido del teclado se convirtió en un mantra que la acompañaba. A medida que delineaba la estructura de su presentación, su mente empezó a visualizar la tienda no solo como un espacio físico, sino como un símbolo de reconexión familiar. Las historias que había encontrado no eran solo recuerdos, eran testamentos de resiliencia y amor. Valentina se dio cuenta de que al dar vida a esas narrativas, podría ofrecer una nueva narrativa para ellas dos. No obstante, una sombra de duda asomaba. Su mente alternaba entre la determinación y la ansiedad. Recordaba todas las veces que había intentado hablar con su madre solo para que los enfrentamientos desembocaran en fricciones incómodas. ¿Podría su madre escucharla esta vez? Sin querer, su pensamiento se desvió hacia las conversas sin fin sobre los sueños y elecciones de vida, sobre cómo el pasado aún las mantenía enjauladas, y si ese mismo pasado podría ser la clave para abrirles la puerta del futuro. Valentina decidió que debía prepararse ante cualquier eventualidad. Comenzó a bosquejar los posibles argumentos que podría presentar, apoyándose en los documentos y cartas que había estado revisando. Tenía que ser una defensora apasionada de su visión, consciente de la historia que quería contar sin permitir que el miedo la frenara. La idea de ser portavoz de esas historias la empoderaba. Sabía que su abuela había luchado contra torrentes emocionales y obstáculos físicos, y sentía que Valentina estaba lista para hacer lo mismo. Al caer la noche, la pantalla de su computadora reflejaba un rostro decidido y con una chispa de optimismo. Las palabras fluyeron de sus dedos. Imagina un espacio donde las mujeres de nuestra familia y otras puedan compartir sus historias. Un lugar donde la lucha se transforme en legado y la comunión en sanación. Era un primer paso, pero necesitaba algo más sustancial, algo que tocara el corazón de su madre. Valentina se levantó y caminó por la casa, cada paso un instante de introspección. Las fotografías en la pared contaban la historia de su familia, sonrisas, abrazos, derrotas y triunfos. A lo largo del recorrido, encontró un viejo álbum de fotos. Cuando lo abrió, una corriente de recuerdos la arrastró, flashbacks de su niñez, de momentos felices compartidos con su madre, antes de que las discusiones se volvieran crónicas. Su mente se iluminó con una idea crucial: las historias de su abuela no solo eran un legado, también eran un puente hacia su propia infancia, una forma de invocar los días en que todo parecía posible. El impulso de comunicarle a su madre que tenía una nueva visión la sorprendió, una corriente de confianza crecía en su interior. Haría todo lo posible por transmitir la esencia de su plan, y más importante aún, mostrarle cómo ese espacio podría realmente servir como un refugio para ambas. Decidida, se sentó nuevamente en su computadora, dejando atrás la inseguridad. Sin embargo, cuando buscaba las palabras para un mensaje a su madre, un nuevo pensamiento la atravesó como un rayo. La historia de su abuela contenía secretos que aún no había revelado. ¿Qué más podría haber tras esos testamentos de vida? Mientras consideraba este nuevo giro, el nudo en su estómago se transformó en anticipación, la conexión entre el pasado y el presente se hacía más fuerte. Pero el uso de esa conexión podría acarrear sorpresas. Los ecos de lo no dicho resonaban en su mente. ¿Qué había aprendido realmente su abuela, y qué otras verdades se mantenían ocultas? Valentina se dio cuenta que su búsqueda estaba lejos de haber terminado. Las cartas y documentos guardaban más que simples relatos,
debían de incluir la esencia de su legado, y no solo eso. Se sentía en la antesala de un descubrimiento que podría alterarlo todo. En ese momento de revelación, el futuro parecía más prometedor pero también más incierto. ¿Se atrevería a profundizar en esos secretos, aun sabiendo que podían llevarla a un camino imprevisto? La luz del monitor iluminó su rostro mientras sopesaba las posibilidades, cada una con su potencial de cambiar la narrativa familiar para siempre. La tensión creció, y una pregunta fundamental quedó suspendida en el aire: ¿qué estaría dispuesta a dejar atrás y qué estaba a punto de encontrar? La aventura apenas comenzaba. Valentina no podía sacudirse la sensación de inminente revelación mientras se sumergía en las viejas cartas y documentos, buscando un hilo que la conectara con el pasado. Se sentó ante la mesa, rodeada de recuerdos materiales que parecían susurrar sus secretos. La vela encendida parpadeaba, proyectando sombras que danzaban en las paredes, como si la herencia astral de su abuela estuviera ahí presente, desafiándola a buscar la verdad. Con cada nuevo descubrimiento, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Las palabras escritas revelaban no solo la fortaleza de una mujer que había sobrevivido tiempos difíciles, sino indicios de deseos y sueños ocultos. Sentía que estos documentos no eran meras formalidades, sino llamadas a la resistencia, raíces de una vida plena que su abuela había vivido en secreto. Existía una conexión latente entre su abuela y sus propios anhelos. Valentina tomó un respiro hondo, sabía que había llegado el momento de confrontar la historia con valentía. Mientras exploraba los documentos, se dio cuenta de que había un patrón en la redacción de esos relatos. Cuentos sobre sacrificios, renuncias, incluso trozos de incertidumbre. Todo apuntaba a una lucha interna que había marcado la vida de su abuela. Las decisiones que su abuela había tomado para proteger a su familia se comparaban notoriamente con las inseguridades y determinaciones de Valentina en su búsqueda actual. Esta revelación la llevó a pensar: ¿estaría ella cargando con el mismo peso emocional que su abuela había llevado a lo largo de su vida? La vacilación que había sentido inicialmente comenzó a transformarse en una ferviente necesidad de ahondar en la historia familiar. Decidió que no podía seguir temiendo lo que pudiera encontrar. Con la mente enfocada, formó un plan: escribir un discurso que no solo incluyera su propuesta sobre la tienda, sino que incorporara lo que había aprendido sobre su abuela, ofreciendo una narrativa intergeneracional. Lo que antes era un simple legado ahora se estaba convirtiendo en un diálogo vital entre pasados y futuros. Valentina se dio cuenta de que cada palabra que escribía era un acto de recuperación, una forma de asegurar que la historia de su abuela viviera a través de ella. Cada carta, cada pasaje, tenía el poder de desmantelar el silencio que había envuelto su relación con su madre. Se cuestionó si su madre sentiría la misma conexión al escuchar estas verdades. La pregunta la retó a elevar la conversación hacia algo más profundo, a transformar la relación hacia un espacio de entendimiento y sanación, pero había algo más que la inquietaba. Esas revelaciones, aunque personales, podrían tener un peso mayor del que había pronosticado. A medida que se acercaba a desenterrar más secretos, esa vulnerabilidad le daba miedo. La posibilidad de que algunos secretos fueran demasiado oscuros, que pudieran abrir viejas heridas familiares, hacían eco en su mente. Se enfrentaba a la disyuntiva de aceptar el pasado tal como era o presenciar el renacer de viejas rencillas. Valentina se sentía poderosa y asustada al mismo tiempo. ¿Cómo dividiría la verdad de una historia que podría desvelar traumas enterrados? Se enfrentaba al riesgo de abrir un diálogo que no podría ser deshecho, a un futuro incierto que requeriría coraje, no solo de ella, sino también de su madre. Pero, por un instante, sintió que se había liberado al tomar esa decisión. El peso de la incertidumbre no la paralizaba, sino que la movía hacia adelante. Solo entonces, cuando estaba a punto de cerrar el álbum, notó un pequeño sobre escondido en la parte trasera. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué secretos aguardaban en su interior?
Una imagen de su abuela sonriendo la abrazó en ese momento, invitándola, instándola a descubrir que, a veces, enfrentar el pasado podía liberar no solo a una, sino a toda una familia. Se sintió invadida por la emoción mientras sus dedos se deslizaban sobre el sobre, sabiendo que su viaje apenas comenzaba y que su vida estaba a punto de transformarse aún más. ¿Qué mensaje ocultaba ese sobre? ¿Sería la clave para romper el ciclo de silencio y dolor entre ella y su madre? La tensión creció hasta alcanzar un punto crítico. Sin duda, estaba a punto de desenterrar algo que cambiaría para siempre no solo su percepción del pasado, sino su enfoque hacia el futuro. Valentina inhaló profundamente antes de abrir el sobre. La inquietud recorría su cuerpo, latente, mientras sus manos temblaban ligeramente. El papel se sentía antiguo, a pesar de no estar tan desgastado. Al abrirlo, encontró una carta cuidadosamente doblada, con una caligrafía que la transportó instantáneamente a otra época. En ese momento, sentía que una conexión palpable se extendía entre ella y su abuela, como si la historia estuviera lista para revelarse. Las palabras comenzaron a fluir, cada línea parecía envolverse en su mente, cargada de un significado profundo. Su abuela escribía sobre sueños perdidos, de luchas por el bienestar familiar y de decisiones que había tomado con un peso emocional inoxidable. Mientras leía, Valentina sintió que esos relatos se entrelazaban con sus propias ansias de ser escuchada, de dejar una huella que trascendiera el tiempo. Sin darse cuenta, las lágrimas comenzaron a asomarse a sus ojos. Era un torrente de emociones ahogadas que necesitaban salir. A medida que la carta avanzaba, Valentina se encontró atrapada en una revelación que desafiaba la narrativa familiar que había dado por sentada. Su abuela había escondido parte de su vida, afirmando que no siempre había sido la figura fuerte que todos conocían. Detalles sobre amistades perdidas, amores no correspondidos y decisiones difíciles brotaban como flores en un campo que había permanecido inexplorado. La escritura evocaba una fragilidad que Valentina no había imaginado en su abuela. Esa vulnerabilidad era, en sí misma, un juramento de fortaleza. Con cada palabra, la visión de su madre comenzó a cambiar. Pensó en los silencios incómodos y las afirmaciones de fortaleza que parecían estar llenas de promesas desvanecidas. La conexión se hacía más clara. Podría ser que compartir esta carta con su madre no solo abriese antiguas heridas, sino que también forjara un camino hacia la comprensión. Valentina empezó a analizar la posibilidad de hablar sobre su legado. Ella misma había sido guardiana de secretos, luchadora incansable contra la percepción de los demás. La carta llevó a Valentina a reflexionar sobre su propio camino y su necesidad de sinceridad. Si su abuela había podido mostrar su vulnerabilidad, quizás ella también podía reducir las barreras que había erigido en su relación con su madre. La idea de enfrentarse a viejos rencores se convirtió en una fuente de inquietud y empoderamiento. Se dio cuenta de que, para progresar, debía activar ese coraje heredado. Los fantasmas del pasado no podían seguir definiendo su presente. Mientras su mente navegaba por estas aguas turbulentas, decidió que era momento de actuar. Su impulso inicial de solo compartir un discurso había evolucionado. Ahora, su intención era crear un espacio para un diálogo verdadero, lleno de honestidad y respeto. Era evidente que el desafío requeriría valentía y sí, también riesgos, pero el horizonte de posibilidades se extendía ante ella. Sin embargo, no podía ignorar la advertencia que resonaba en su interior. Había una línea delicada entre la intención de sanar y la exposición de viejas llagas. Valentina sabía que un movimiento en falso podría provocar un terremoto emocional. ¿Valdría la pena el riesgo? La promesa de la conexión familiar y del entendimiento superaba la amenaza del sufrimiento, pero la incertidumbre seguía siendo aplastante. Tan solo un pensamiento ocupó su mente: había llegado el momento de ser valiente. Mientras terminaba de leer la carta, una acogedora sensación de calma la invadió, pero también una punzante intriga. Si la historia de su abuela guardaba más secretos, necesitaba descubrirlos.
Las cartas reveladoras podrían ser la llave que abriera un baúl de memorias ocultas, y Valentina, decidida, sintió que no retrocedería. Cuando finalmente cerró el sobre, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué otras sorpresas aguardaban en el legado de su abuela? La presión aumentaba mientras se dirigía a su computadora, lista para buscar más pistas que la llevaran a otra verdad. La jornada apenas comenzaba, y las sombras del pasado estaban listas para desvelar todo lo que aún permanecía en la oscuridad. Valentina se sentó frente a su computadora, con la carta de su abuela aún fresca en su mente. Con cada pulsar de las teclas, el eco de las palabras resonaba dentro de ella, como un mantra que la empujaba a profundizar cada vez más en su historia familiar. La pantalla se iluminó, reflejando sus intenciones, y comenzó a buscar cualquier cosa que pudiera conectar los puntos entre su abuela y su madre. Primero buscó su nombre, su apellido. Las primeras páginas eran típicas, registros de nacimiento, matrimonio. Sin embargo, un documento captó su atención, un artículo de periódico de hace décadas. Valentina frunció el ceño al leer la fecha. Hablaba de un evento en el que su abuela había sido mencionada, envuelta en un escándalo que nunca había escuchado en casa. El pulso de Valentina se aceleró. Abrir el artículo fue como abrir una puerta a un recibimiento hostil, a una historia de la que solo había tenido atisbos borrosos a través de comentarios entre dientes. El texto hablaba de traiciones y alianzas rupturistas en un contexto que la joven aún no podía entender completamente, pero que despertaba en ella un ansia de conocimiento. No puede ser, se dijo a sí misma. Esto no puede ser todo. Con cada nuevo hallazgo, el archivo en su mente crecía. Valentina comenzó a tomar notas, trazando un mapa de sus descubrimientos, plantando preguntas en cada esquina de su investigación. La historia no solo revelaba aspectos inesperados de su abuela, sino que también desnudaba un entramado familiar con el que había estado lidiando toda su vida. ¿Qué significaba el contexto de esos secretos para su relación con su madre? La búsqueda se convirtió en una investigación formal y, en ese proceso, Valentina se sintió renacer. Se alejaba de ser una figura silenciosa en su historia familiar para convertirse en una protagonista activa, desenterrando verdades que habían permanecido enterradas por demasiado tiempo. No solo quería comprender el pasado, sus deseos se transformaban en objetivos claros: confrontar los fantasmas, entender sus orígenes y salir a la luz. Con el tiempo, su mente se llenó de estrategias. Valentina planeó cómo presentar los nuevos hallazgos a su madre. Era evidente que el momento para el diálogo de verdad se acercaba, con una fuerza casi tangible. Su intención se volcó hacia la creación de un entorno de calma, donde su madre pudiera sentirse segura para abrir el corazón. Pero aún había dudas. La abuela había vivido en el temor de ser juzgada, y su madre parecía haber heredado ese mismo miedo. En una de sus investigaciones, un nombre recurrente llamó su atención: un antiguo amigo de su madre, quien había sido parte de ese escandalosamente mencionado evento. Valentina sintió que era el momento de buscarlo, de preguntarle sobre su perspectiva. Era una decisión arriesgada, pero el impulso de la curiosidad era más fuerte que el temor al rechazo. Cuando finalmente decidió tomar su teléfono y llamar, sintió la adrenalina recorrer su cuerpo como una oleada. ¿Cómo explicar esto?, pensó, sintiendo un nudo en el estómago. Ella sabía que debía ser honesta, que cada palabra tenía el potencial de abrir viejas heridas o cerrar ciclos. Era una encrucijada emocional. Valentina terminó la llamada con una mezcla de esperanza y ansiedad. Mientras se reclinaba en su silla, una pregunta resonó en su mente. ¿Qué nuevas verdades podrían salir a la luz en esta búsqueda? Había dado un paso hacia lo desconocido, y con ese paso, la línea entre el pasado y el futuro se volvía difusa. Así, el camino hacia la revelación de sus raíces se desenredaba, pero las sombras de lo oculto también se intensificaban. Ella sabía que su valentía iba más allá de simples descubrimientos.
Estaba destinada a enfrentarse a su familia, a sus lecciones transmitidas en susurros, a las verdades disfrazadas en secretos. Y en ese eco de lo desconocido, Valentina comprendía que el verdadero desafío no era solo descubrir la verdad oculta, sino el momento de confrontar lo que había aprendido. Este capítulo de su vida apenas comenzaba, y la tensión en su pecho se disparaba con cada nuevo descubrimiento, prometiendo que el siguiente paso marcaría un punto de no retorno. Valentina se sentó frente a su escritorio, el viejo diario de su abuela abierto a su lado, junto a las notas que había recopilado en su investigación. Había pasado semanas desenterrando detalles sobre la vida de su abuela, cada revelación un ladrillo que había añadido a la construcción de su propia identidad. Ya no era la joven indecisa que sentía que no encajaba en su mundo, ahora poseía un propósito claro y definido, el día de la reunión familiar había llegado. Con el corazón latiendo con fuerza, Valentina sabía que este encuentro podría cambiar el rumbo de su vida y la de su familia. Había trazado un plan, compartiría no solo su deseo de revivir la tienda, sino también las historias que había descubierto, esas que mostraban la humanidad de su abuela y los sacrificios que habían moldeado su legado. Era el momento de abrir un diálogo basado en la transparencia y la autenticidad. Cuando se sentó a la mesa con sus padres, el ambiente se sentía tenso. Los rostros de su madre y su padre mostraban signos de preocupación y Valentina respiró hondo, con la determinación firme de ser escuchada. Comenzó a hablar de su investigación, de los descubrimientos que habían ahondado en su entendimiento del pasado familiar. Con cada palabra, la figura de su abuela se erguía, no solo como un recuerdo distante, sino como un héroe que había construido puentes a través de las adversidades. Mi abuela no solo era una empresaria, dijo Valentina, mirando a su madre a los ojos, era una mujer que luchó con cada fibra de su ser por su familia y su comunidad. Ella enfrentó desafíos que todos nosotros ignoramos, e incluso, algunas decisiones difíciles que nos han afectado a todos. Creo que su historia debe ser contada, y a través de ella, nosotros podemos reconectar. Su madre, visiblemente conmovida, rompió el silencio. Con una voz temblorosa, comenzó a expresar sus propias inseguridades, sus miedos de abrir viejas heridas. Pero, a medida que Valentina compartía más sobre las cartas y relatos que había encontrado, su madre empezó a simplemente escuchar, permitiendo que las palabras fluyeran sin las barreras del resentimiento que habían construido a lo largo de los años. Valentina propuso transformar la tienda en un lugar donde las historias pudieran ser compartidas, un espacio seguro para dar voz a las luchas y triunfos de mujeres como su abuela. Quería que esa iniciativa sirviera como un homenaje y a la vez un acto de sanación. Al mirar a su madre, pudo ver el brillo de la comprensión comenzando a abrirse en esos ojos que antes solo reflejaban temor. A medida que la conversación avanzaba, el peso de las revelaciones pareció desmoronarse. Un remanente de rencor se transformaba poco a poco en lágrimas de liberación. Valentina se sintió orgullosa de la valentía que había mostrado, pues ya no era solo en honor a su abuela, sino también en búsqueda de reconciliar el presente con el pasado. Semanas después, la tienda reabrió sus puertas, no solo como un negocio, sino como un centro de narraciones donde las voces de las mujeres se alzaban, resonando en cada rincón. Valentina se convirtió en la historia viviente de su abuela, demostrando que la superación personal no solo es un viaje solitario, sino una travesía que se nutre de la vulnerabilidad y la conexión con los demás. La relación entre Valentina y su madre floreció en esta nueva etapa, donde tanto las sombras del pasado como el potencial del futuro coexistían. Reconocían que el verdadero legado de su abuela no era solo un negocio, sino un modelo de fortaleza, autenticidad y amor familiar. Valentina se sintió plena. No solo había honrado la memoria de su abuela, sino que había forjado una nueva historia que reflejaba el poder de la verdad y el valor de la vulnerabilidad. Este proceso de autodescubrimiento la llevó a un estado de confianza sólida, posicionando a Valentina no como la heredera del imperio de su padre, sino como una mujer empoderada y segura de su camino. Hacia el futuro, tenía las herramientas y el coraje para
Enfrentar cualquier desafío que se presentara, sabiendo que el legado de su abuela seguiría vivo en cada historia que se compartía en su tienda, es el momento de un nuevo comienzo, y Valentina había conquistado su propio destino en el proceso. Ahora, amigos, este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.